El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha comentado que Moscú no está interesada en las declaraciones emitidas por autoridades ucranianas sobre la denominada Segunda Cumbre de Paz. Según lo subrayó durante una rueda de prensa el viernes. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Encantado como siempre de estar con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian. El encantado soy yo. Bueno, vamos con las palabras de Lavrov, ¿no? Dijo: no sigo la información que difunden regularmente los representantes ucranianos a diversos niveles. No estamos interesados. La posición de Rusia ya fue expuesta en junio por el presidente Vladimir Putin. Asimismo, hizo notar que es inútil seguir las especulaciones en los medios de comunicación y las declaraciones del líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, mientras que todos los asuntos reales se ven en el terreno, donde nuestras Fuerzas Armadas cumplen sistemáticamente sus objetivos. Bueno, hay muchas cosas para comentar dentro de estas pocas palabras de Lavrov. ¿Por dónde puedes empezar, Cristian? Y tal vez podríamos empezar, Javier, pensando que de entrada ese plan de la victoria, así denominado por Zelensky, y el aval que le dan sus patrocinadores europeos y norteamericanos, por supuesto, parece mostrar que viven aislados en un mundo de fantasía, en una realidad virtual en la cual parecería que tuviesen la iniciativa, que consiguiendo la victoria en el campo de batalla. De hecho, hace pocas horas Zelensky dijo que los resultados en el campo de batalla daban la certeza que esto, digamos, a lo propicio para este plan de victoria, porque con el mismo podía llegar a arribar a la paz, sí, a un acuerdo de paz a principios de 2025, pero haciendo énfasis como que la situación es totalmente favorable y propicia al régimen de Kiev, cuando en el campo de batalla lo que se verifica es absolutamente todo lo contrario, con pérdidas cada vez más elevadas de personal militar ucraniano. Ya sabemos todos claramente lo que se preveía desde el primer momento, que esa aventura militar alocada en Kursk no iba a ser más que seguir mermando a un ritmo mucho más acelerado las pérdidas humanas de Kiev. Ya se sabe que de unos 25.000 que iniciaron la incursión, ya prácticamente todos han sido dados de baja, unos 20.000 por lo menos. Y también, bueno, pudimos asistir a la caída de Vuhledar también hace apenas unos días, el último bastión importantísimo que quedaba en lo que va a ser una próxima, calculo yo, avanzada, tal vez incluso hasta la ribera oriental del río Dnieper. Entonces, esa fantasía en la que viven los occidentales, ¿no? Este occidente colectivo, y ese voluntarismo, que no hay nada peor para evaluar una situación bélica que el voluntarismo, porque yo puedo desear que suceda algo, pero con el deseo no está garantizado que eso vaya a hacerse realidad. Entonces, realmente yo creo que incluso las palabras del ministro Lavrov están avaladas con el hecho de que, al estar claramente en una posición ventajosa Rusia, nada la obliga a sentarse a negociar, sino inclusive hasta conseguir mayores obtenciones territoriales, que no es por una ambición expansionista de Moscú, sino porque, por ejemplo, territorios como Kharkov, Nikolaev y Odessa, yo creo que necesariamente tienen que volver a Rusia, porque son territorios históricamente rusos, habitados por población que se siente rusa, que es rusófona y que quiere ser parte de Rusia porque lo fue históricamente, y aparte por la necesidad estratégica de unificar lo que es la Federación Rusa, que llegue a esos territorios también estratégicos que son Transnistria. Respecto a esto, Cristian, hubo unas declaraciones que hizo el asesor de Zelensky en materia de comunicación, Dmitry Litvin. Él dijo: tenemos una fórmula de paz, en ella queda absolutamente claro cómo ve Ucrania una paz justa, y sobre esta base continúan las negociaciones con los socios para reforzar la posición de Ucrania. Y agregó que el plan de la victoria
que en los próximos días se presentará al Reino Unido, Francia, Italia y Alemania es una herramienta para impulsar la situación hacia la realización de la fórmula de paz. Por su parte, Mikhail Podolyak, el asesor de la oficina de Zelensky, escribió en su canal de Telegram que Ucrania no cederá territorios a cambio de garantías de seguridad, porque sin que Rusia pierda, no hay garantías de seguridad efectivas y nadie aceptará darlas. En este sentido, hay que recordar, Cristian, que a mediados de junio, el presidente Vladimir Putin enumeró las condiciones necesarias para comenzar las negociaciones que contemplan la retirada completa de las tropas de Kiev de los nuevos territorios rusos, así como un reconocimiento, junto con Crimea y Sebastopol, internacional como sujetos de la Federación de Rusia. Paralelamente, debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, así como la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, pero luego de esta propuesta de Putin, resultó que vino la incursión en Kursk, ¿no? Entonces, desde Moscú se ha señalado en repetidas ocasiones que está lista para entablar un diálogo con Kiev, pero sin embargo, tras la incursión ucraniana en la provincia de Kursk, la parte rusa precisó que cualquier negociación es irrelevante. Sí, por supuesto, porque mientras que esta forma también ambivalente y poco clara, porque también, a ver, Kiev plantea unas conversaciones de paz, primero sin Rusia, lo cual es un absurdo, ahora con Rusia, pero por lo que tengo entendido, Estados Unidos no estaría presente en esa cumbre que prácticamente parece fracasar antes de comenzar, esta cumbre de paz incluyendo a Rusia, y lo hace en términos también muy ambiguos, porque yo creo que cuando se quiere una parte sentar a negociar con otra y lo hace desde una situación de debilidad, aunque quiera disimularla, mostrar semejante prepotencia en los términos es bastante ambiguo, o por lo menos no parecería tener las buenas intenciones de realmente sentarse a negociar de buena fe, lo cual por supuesto quedó más que confirmado, como vos bien señalabas, hablando de esto e iniciando una incursión militar en territorio ruso, que más allá de haber sido un fracaso estratégico, yo diría sin ninguna finalidad estratégica, sino más bien algo que tenía que ver con buscar un impacto para agradar y seguir juntando recursos de sus patrocinadores occidentales, pero realmente no se sostiene para nada. Y realmente, repito, Rusia no tiene necesidad de sentarse a negociar, y menos aún si no están garantizados sus presupuestos mínimos que planteó al inicio de la operación militar especial, que es, como vos bien decías, la desnazificación de Ucrania, la desmilitarización y, por supuesto, garantías de seguridad mutua que planteen la neutralidad, el carácter neutral de Ucrania, el no ingreso a la OTAN y, por supuesto, a raíz de eso, sí garantías de seguridad. Pero vos fíjate que al mismo tiempo Zelensky enuncia hace pocas horas, de hecho lo volvió a reiterar en esta gira europea, que entre los puntos de este plan de la victoria estaba el ingreso inmediato a la OTAN. O sea, es algo que en toda regla es un contrasentido cuando uno de los puntos, si no el más importante, de los reclamos de Rusia, que es no tener bases de la OTAN en suelo ucraniano que sean una amenaza existencial para Rusia, y este hombre, uno de los puntos fundamentales de su plan de victoria inmediato. Después, por supuesto, dentro de ese mundo de fantasías del que hablaba hace un rato, también está esto de la necesidad de vencer a Rusia. Y eso, por supuesto, que se sabe que no va a suceder, como lo dijimos tantas veces, porque incluso, y en esto hay que ser absolutamente realistas, no voluntaristas, sería lo mismo que intentar derrotar militarmente a los Estados Unidos en una guerra de estas características, en una guerra con características existenciales, porque a ninguna potencia nuclear se la puede vencer en última instancia, porque justamente tiene el recurso nuclear para terminar de responder a una amenaza existencial. Entonces, realmente yo creo que carece de cualquier tipo de seriedad todos estos planteos que se hacen, no solo por la parte ucraniana, sino principalmente por sus patrocinadores, que a su vez también ellos mismos caen en contradicciones, porque mientras hay corrientes como el nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que
sigue las líneas más o menos de su predecesor, Jens Stoltenberg, en cuanto a que es indispensable la derrota de Rusia, o que es indispensable que Ucrania triunfe, etcétera, y que hay que seguir apoyando incondicionalmente en el campo militar al régimen de Kiev. Y por otro lado, se sabe que hay otros socios occidentales que están insistiendo con que Ucrania sí o sí tiene que considerar la posibilidad de ceder territorios que en realidad, en rigor de verdad, no estaría cediendo nada porque ya los perdió. Es una realidad que Ucrania ya perdió los territorios de, por supuesto, Crimea ya por 2014, y también los territorios del Donbass, merced a que su propia población se levantó en armas en contra del golpe de Estado totalmente ilegal contra el gobierno de Viktor Yanukovych, y más tarde, al ser liberados los territorios de Gerson y Zaporozhye, sus poblaciones en números abrumadores exigieron mediante un referéndum su adhesión, tal y como sucedió, a la Federación Rusa. Pero bueno, acá, y con esto cierro, sabemos que Occidente tiene una hipocresía proverbial mediante la cual, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos para Kosovo es válida, pero para los pueblos rusófonos de regiones de Ucrania que son reprimidos, perseguidos y masacrados por su sola herencia cultural, bueno, cuando en referéndums legítimos y masivamente piden incorporarse a la Federación Rusa, eso es ilegal según su lectura antojadiza del derecho internacional. Bueno, hubo esta gira que hizo Zelensky, ¿no? Por Londres, París y Roma, ¿no? Para tratar de conseguir en el fondo lo que parece ese famoso permiso, ¿no? Que, entre comillas, para atacar territorio ruso en profundidad con misiles de largo alcance, pero la cosa no fue como lo esperaba, ¿no? Por un lado tenemos que se reunió en Reino Unido con el primer ministro Keir Starmer, y el asunto es que el vocero de Londres subrayó que la postura británica sobre el uso de sus misiles Storm Shadow de largo alcance no ha cambiado. Sobre misiles Storm Shadow en concreto no ha habido ningún cambio en la postura del gobierno británico sobre el uso de los misiles de largo alcance, afirmó por su parte el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tampoco hizo anuncios sobre el permiso de atacar Rusia con armas de largo alcance occidentales, pero aseguró que su país sigue prestando apoyo a Ucrania. En este sentido, hay aquí un comentario entre paréntesis, ¿no?, de un artículo que publicó The Times, que dice que el alto mando militar británico está considerando el envío de instructores militares a Ucrania para ayudar a entrenar al personal bélico dentro del propio país eslavo. Bueno, imaginamos cómo podrán terminar estos instructores, ¿no? Porque ya hay antecedentes. Una fuente de defensa ucraniana comentó que trasladar la formación del Reino Unido a Ucrania enviaría una potente señal político-militar a otros, en particular a Rusia, y marcaría el comienzo de un despliegue de facto de la infraestructura de la OTAN en Ucrania, como si ya no estuviera desplegada, ¿no?, para servir como un poderoso factor disuasorio, es lo que dijo este funcionario ucraniano. Y bueno, también estuvo por allí con Meloni en Roma. Dijo la primera ministra italiana: el objetivo de nuestro apoyo es poner a Ucrania en condiciones de construir una mesa de paz que no puede significar rendición como tantos demasiados cobardemente sugieren. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que la valiente Meloni puede hacer para ayudar a Ucrania y para derrotar a Rusia, ¿no? Pidió a Moscú, Meloni, que se siente a negociar y que sea creíble. Hablando de credibilidad, Meloni justamente, ¿no? Cristian, bueno, ¿qué nos dices de este tour que se hizo por allí? Zelensky, ¿no? Porque no es presidente de ningún país, legalmente hablando, ¿no? Exactamente, lo que vos señalás es muy cierto, porque realmente al día de hoy, según la constitución ucraniana, no lo decís vos ni lo digo yo, lo dice la constitución ucraniana, es un usurpador del cargo, porque si bien la Carta Magna de aquel país dice que en situación bélica se suspenden las elecciones ejecutivas, el poder ejecutivo, el mandato, pasa a manos del presidente de la Rada Suprema, o sea, de lo que sería el Parlamento, la Cámara de Diputados. Uh-huh. El Parlamento. Entonces, por supuesto que es un usurpador. Esto, si sucediese en un país
de la mayoría global sería condenado en toda regla por los países del occidente colectivo. ¿Cómo pasa en un país de uno de sus más serviles vasallos? Bueno, lo disimulan y fingen demencia. Respecto al tour, como vos bien señalabas, que yo diría que es el Zelensky's Gorra Tour, porque va como un ser indigno pasando la gorra y pidiendo monedas en cada capital a la que arriba, monedas que en realidad más que monedas, como dijo Donald Trump, es el mejor vendedor de la historia porque cada vez que pasa por Estados Unidos se regresa con un par de miles de millones de dólares. Entonces, este tour de la gorra que hace, simplemente lo que consigue es justamente seguir recaudando algo más de fondos en estas europeas totalmente devaluadas para seguir adelante prolongando una carnicería, reunido también con estos líderes absolutamente devaluados como Starmer, el premier británico, o Mark Rutte en esa reunión en el número 10 de Downing Street, que yo viendo a los tres juntos, a Zelensky, a Rutte y a Starmer, pensaba que era una reversión de los tres chiflados, pero no, desgraciadamente es real aunque surrealista. Y con estas idas y vueltas respecto a le damos permiso para usar armamento en profundidad en territorio ruso, como los Storm Shadow, no se lo damos, se lo damos, no se lo damos, un poco toreando a Rusia y viendo hasta dónde se puede estirar la cuerda antes de que se corte. Lo que creo que no sé si están evaluando es que cuando se corte la cuerda ya va a ser demasiado tarde. Tal vez en algún sentido están tomando conciencia de eso y por ahí vuelta, y tal vez una posición rusa que se va endureciendo un poco también puede empezar a persuadirlos. Pero tienen otras provocaciones como esta de mandar, para abaratar costos, mandar instructores británicos a suelo ucraniano, para blanquear tal vez lo que ya en la práctica está sucediendo, enmascarados como voluntarios o mercenarios. Pero bueno, sabemos que son muchos los británicos, los polacos, franceses, norteamericanos que han muerto ya en territorio ucraniano. Y esto de inspirar a otros países para que sigan el ejemplo, yo creo que es realmente una locura, porque es ni más ni menos que terminar de involucrar abiertamente a la OTAN en este conflicto, y digo abiertamente porque ya está involucrado, pero obviamente que estamos en una línea muy delgada en lo que separa la situación actual de una vial ya declarada. Y respecto a lo de Meloni que mencionabas, bueno, lo de Meloni demuestra ni más ni menos que la capacidad de decisión que tiene en este caso la primera ministra de un país ocupado. Hay que tener en cuenta que Italia, al igual que Japón, al igual que Alemania. Alemania, son países ocupados desde 1945, son países en situación de ocupación militar por parte de los Estados Unidos, nunca recobraron su soberanía, y bueno, la política italiana y iba a parecer que Víctor Orbán, por ejemplo, era un dócil cachorrito, terminó siendo ella una dócil chihuahua de justamente los intereses que le indican desde Washington, sin defender en lo más mínimo los intereses del pueblo italiano, como decía en ese discurso memorable en el cual ponía en su lugar a Emmanuel Macron cuando dijo que los italianos eran vomitivos, pero bueno, parece que no pueden salir del corset de país ocupado. Afortunadamente quedan algunos líderes europeos, muy pocos, pero quedan, como Víctor Orbán, como Robert Fico en Eslovaquia, que siguen manteniendo una posición soberanista, independiente, llamando a la razón y a que Europa deje de ser una marioneta de los Estados Unidos, que piense en los intereses de sus pueblos y que entienda que el interés de Europa está sin duda asociado a Rusia, porque son naturalmente aliados estratégicos, o deberían serlo. Tal vez por esto es que justamente se ha atentado contra la vida de Robert Fico, que salvó la vida milagrosamente después de recibir 5 disparos por parte de un admirador, entre comillas, y no algo más, del régimen de Ucrania. Un atentado justamente, y gracias a Dios, desbaratado antes de ser realizado en contra de la vida de Víctor Orbán, cuando se dirigía su caravana de autos al aeropuerto para ir rumbo a Moscú en aquella visita que fue tan denostada por sus colegas europeos. Bueno, hay que recordar en otro orden de cosas los 2 atentados contra la vida de Donald Trump, que curiosamente, y da la casualidad que también se pronuncia consistentemente contra esta guerra de la OTAN contra Rusia.
Entonces, bueno, el panorama europeo, la gira de Zelensky mendigando dinero y la actuación de estos líderes, entre comillas, europeos, que creo que de líderes no tiene nada si lo comparamos con los que fueron realmente líderes europeos como De Gaulle, Adenauer, Churchill, que esto no quiere decir que yo mencione estos nombres, no quiere decir que sean santos de mi devoción, pero sí que sin duda fueron estadistas de clase mundial. Hoy tenemos un occidente colectivo que está liderado sinceramente por subnormales, si me permitís, Javier. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a vos como siempre, Javier, por el llamado. Sputnik. Contamos lo que otros callan.